Esta clase 41 parte 2. Vamos a iniciar con el tema número 5 y vamos a llamarle parametrización por longitud de arco. Esto nos va a dar las bases para construir las ecuaciones de Frenet en la siguiente clase. Eh, Antes de eso, me gustaría hacer una observación. Nosotros vimos que para toda P o para todo punto de Rn existe un isomorfismo. Y las implicaciones ya las hemos discutido bastante. Entonces, existe un isomorfismo canónico que le llamamos phi de Rn al espacio tangente a Rn. Tal que, dado un punto en Rnb, eso me da un vector tangente a cada punto P de Rn con dirección B. Entonces, el producto interno en la sección 1.4, el producto interno, si recordamos, era x, y, o sea, es una función que va, en la sección cuando vimos el espacio Rn me refiero, que va de Rn cruz Rn a R, tal que x, y es igual a xy por y y le pusimos así un índice arriba y uno abajo. Todo esto vamos a ir viendo, vamos a darnos cuenta que en realidad esto tiene que ser un vector, pero lo que sucede es que en Rn eso se confunde y acá tiene que ser un elemento del espacio dual. Entonces por eso un índice está arriba y uno abajo, pero en sus cursos de álgebra lineal siempre lo ponían así. Entonces eso es porque está mezclado, como ya vimos, el Rn con sus espacios tangentes. Ahora, realmente eso tiene que verse como vectores, porque en la definición general de producto interno, que es la definición 2, no, la definición 1 de la sección 2, nos decía que teníamos que tener un espacio vectorial. En ese caso lo pusimos sobre R, que podía ser sobre los complejos, sobre un campo en general. Pero en el caso particular del campo sobre R, entonces esto es una función que va de B cruz B a R. Entonces, siendo espacios vectoriales, puede ser con su espacio, con su espacio dual también, que es un espacio vectorial. Y de hecho, eso es uno lo que eso es lo que uno va descubriendo poco a poco. Que en vez de tener Rn y Rn, lo que tiene uno es el espacio tangente y el espacio dual, pero como todo es lo mismo en Rn, uno lo pone simplemente como si fueran puntos o vectores. Y como punto y vector es la misma cosa, eh, se queda exactamente de esa manera. Y entonces cumplía ciertas propiedades, ¿no? Que x, x a mayor que cero si x es distinto de cero, que alfa xy es lo mismo que alfa x con y, esto es lo mismo que x con alfa y, luego también cumplía que era conmutativo y también cumplía que x más yz se abría como xz más yz y como una propiedad adicional que era consecuencia de estas realmente y que a veces lo ponen como en la definición, si x es igual a cero, x punto x es igual a cero, o x producto interno x es cero, entonces x es igual a cero, pero eso ya está incluido acá, que mencionamos en aquella ocasión. Entonces, como es en espacios vectoriales, ese espacio vectorial puede ser el espacio tangente, puede ser el mismo Rn, pero como esto es isomorfo, entonces uno mezcla las cosas. Y luego también va a pasar lo mismo con el espacio dual del espacio tangente. Entonces realmente
Cuando ustedes vean cosas más avanzadas, el producto interno está definido en el espacio tangente. Un elemento en el espacio tangente y otro elemento en el espacio dual, en general. Pero en el caso de Rn, pues esto que está aquí es correcto por el isomorfismo canónico que habíamos encontrado. Entonces vamos a definir lo siguiente ahora. Definición número uno, el producto interno, o el producto punto en este caso. Interno, como le quieran llamar. Y producto punto porque estamos en Rn y es el producto que genera la métrica, la norma euclidiana. Entonces el producto interno, el producto punto entre dos elementos BP, WP del espacio tangente a Rn en el punto P de Rn es el número B de P W de P igual a B punto W. Entonces lo que dice esto es que no depende del punto. Entonces observación, el producto interno no depende del punto P. ¿Y por qué no depende del punto P? Porque en cada espacio, si se acuerdan, uno tenía, voy a ponerlo así, sin las líneas. Entonces, por ejemplo, en R2, en este punto yo tenía una copia del mismo R2. Entonces, como es un espacio vectorial y demostramos que R2 o Rn en general es un espacio pre-Hilbert, es decir, un espacio con producto interno, entonces aquí yo puedo definir, o sea, es un espacio vectorial, y entonces aquí yo tengo vectores definidos, y en este espacio, en este punto, en este Rn, puedo definir el producto interno. Pero eso en cualquier punto de Rn, en este punto, el espacio tangente es isomorfo a Rn. Entonces el espacio tangente tiene vectores y entonces en este espacio tangente puedo definir también el producto interno. Y va a ser exactamente lo mismo que este porque este espacio es el mismo trasladado al punto P, como les habían dicho en geometría analítica. Entonces, el producto interno no depende del punto en el que estoy aplicando. Por lo tanto, en vez de poner el producto interno con los vectores tangentes con la notación nueva que hemos encontrado, simplemente omitimos el punto de aplicación. Porque en cada punto yo tengo un espacio vectorial. Y entonces tengo una copia de Rn en cada punto de Rn. Que es exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, vamos a definir también lo siguiente. Esto es un poco de cosas de álgebra lineal, pero que necesitamos tener muy, muy presentes. El conjunto de vectores EI mutuamente perpendiculares unitarios, voy a ponerle, unitarios, tangentes a Rn en P, es decir, estos X pertenecen al TP de Rn, se llama un sistema de referencia. Sistema de referencia en P de Rn. Entonces, no solo, o sea, es decir, entonces esto lo que dice es que EI es igual a 1 hasta N, donde EI pertenece a TP de Rn. Para toda I desde 1 hasta N es un sistema de referencia que vamos a denotar así, sí, solo sí, o vamos a abreviar así, SR, sí, solo sí,
EI, el producto interno de EI con EJ es la delta de Kronecker. Es decir, que vale 1 si I es igual a J y vale 0 si I es distinto de J. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues en otras palabras que, por ejemplo, E1 con E1 es igual a 1. O sea, sería delta 1, 1, que es igual a 1. Que E1 es perpendicular con E2. Delta 1, 2 es igual a 0 por definición de delta de Kronecker, etcétera. Entonces, eso significa. Y recuerden que esto, la norma de E1 al cuadrado, pues es E1.E1, que es la norma inducida por el producto interno, que es donde estamos trabajando nosotros, que es el espacio euclidiano que deberíamos denotar así en vez de Rn, pero que lo hemos dejado como Rn sabiendo que estamos con la métrica euclidiana y con la norma inducida por el producto interno. Entonces, bajo esta definición, el sistema de referencia UI que habíamos visto antes, estos, constituyen un sistema de referencia de P que pertenece a Rn, que es el sistema que es el sistema natural canónico de referencia, ¿se acuerdan? Pero no es el único. Esto se cumple porque si hacemos el producto interno, este, pues es precisamente la delta de Kronecker, que no depende del punto donde estamos. Entonces, este particular es un sistema de referencia, por eso le llamamos así, pero no es el único que hay. Hay más sistemas de referencia. Entonces, siempre que yo tenga una base del espacio Rn, dado que el espacio tangente es isomorfo a Rn, siempre que yo tenga una base de Rn, este, y cumpla con que el producto interno de sus vectores base sean igual a la delta de Kronecker, entonces ese sistema, ese conjunto de i's de i igual a 1 hasta n en el punto P, va a ser un sistema de referencia del espacio Rn en el punto P correspondiente. Muy bien. Entonces, eso lo ponemos porque más adelante vamos a ver cómo cambiar de sistemas de referencia de manera sencilla. Vamos a ver un teorema relacionado con esto que es algo de álgebra lineal también. Entonces sea EI es igual a 1 hasta n, un sistema de referencia. Aquí estoy omitiendo el punto P, de hecho debería de ponerle E sub P I, pero no lo pongo porque ya estamos conscientes que es en cada punto de Rn. Entonces un sistema de referencia en un punto de Rn. Entonces si B de P es un vector tangente a Rn, entonces lo podemos escribir como el producto interno de B con EI por EI. Entonces, en otras palabras, si yo estoy en Rn y estoy en el punto P, entonces en este punto P yo tengo un sistema de campos vectoriales mutuamente perpendiculares y unitarios, tal que cualquier vector aquí en este espacio vectorial lo puedo escribir como combinación lineal de estos, aquí puse tres, pues digamos, de esos n vectores. Y la forma de hacerlo es haciendo este producto interno con el mismo vector b. Entonces, demostración. Sabemos que los A's de igual a 1 hasta n son una base de TP de Rn. Entonces, es decir que el producto interno de I con EJ es delta IJ, por definición. Es un sistema de referencia. Son un sistema de referencia. Entonces, más bien, voy a ponerlo así. Bueno, son un sistema de referencia. Me estoy adelantando. Un sistema de referencia.
Ahora, son linealmente independientes. Si yo tengo unas constantes EI por EI igual a cero, recuerden que esto significa A1 E1 más A2 E2 más AN EN igual a cero. Entonces es linealmente independiente. Si esto es igual a cero, sí, solo sí, los coeficientes son todos cero, ¿se acuerdan? Del álgebra lineal. Entonces, si esto es igual a cero, esto significa que cero es lo mismo que este producto interno con EJ. Ahora, por propiedades del producto interno, esta AI sale, que es constante, por EI EJ, y esto es AI por delta IJ, y esto me queda como AJ porque el índice se contrae, este y este se contrae y me queda, perdón, el AJ abajo. Entonces como que se cancelan estos índices y me queda el AJ abajo. Ahora, aquí es donde se ve las cosas porque no me queda el AJ arriba, y eso es porque el producto interno se tiene que hacer entre un vector y una forma diferencial, entre una forma, perdón. Pero bueno, nosotros sabemos que esto se puede también poner arriba con la delta, ¿no? Es A delta JI por ahí, que es exactamente lo mismo. Entonces, como estamos en la métrica plana, esto es lo mismo que poner el índice arriba. Esto ya lo habíamos explicado. Entonces, esto dice que AJ es igual a cero para toda J desde 1 hasta N. Entonces, por lo tanto, los 6 son linealmente independientes. Y ahora, como TP de Rn es isomorfo a Rn, entonces la dimensión del espacio tangente es igual a la dimensión de Rn, y eso sabemos que es n. Entonces, por lo tanto, estos E's son base del espacio tangente Rn. Y de hecho ya sabemos que estas cosas, en el caso especial de que sean estos U's, esos son las derivadas parciales con respecto a las coordenadas. ¿Se acuerdan? Eso lo demostramos antes. Entonces, todo eso sabemos ya. Entonces son linealmente independientes. Entonces, eso significa que B, que pertenece al espacio tangente de Rn, se puede escribir como combinación lineal. Como combinación lineal de elementos de la base EI. Entonces, este B lo escribimos como CI por EI. Y hacemos el producto interno de B con EJ. Entonces, B con EJ, que son vectores, porque EJ también pertenece al espacio tangente de Rn para toda J. Entonces podemos hacer el producto interno según nuestra definición entre dos vectores tangentes, que es la que tenemos ahora, pero que no es la definición que tiene que ser en general, digamos. Entonces esto nos queda como CI, EI con EJ. Esto sale porque estamos en el producto interno y esas C son constantes. Y esto nos queda como CI con delta IJ. Y esto de nueva cuenta me da la CJ abajo. La CJ abajo. Que puedo ponerla arriba por lo que hemos mencionado ya múltiples veces. Entonces, como este índice es el mismo, puedo decir que CI es lo mismo que B, EI. Entonces, si se fijan, aquí tengo un índice arriba y un índice abajo. Y la cuestión es que esa disconformidad viene por estar mezclando los elementos del espacio dual. Pero bueno, aquí no importa porque es exactamente lo mismo arriba y abajo. Entonces, por lo tanto, B se puede escribir como estos Cs por el vector este. Entonces, en otras palabras, y bueno, y eso está demostrado. Entonces, lo que significa esto es que la suma sobre I tiene que ir desde 1 hasta n, que es la dimensión del espacio donde los estamos tomando. Entonces, esto en realidad es la suma desde igual a 1 hasta n de B, EI. Y esto es B.E1 con E1
que este es un vector y este b.e1 ya es un número hasta b, en con n. Entonces es la descomposición del vector b en términos de los elementos de la base. Es la expansión ortonormal. No me acordaba cómo le decían en álgebra lineal, pues es la expansión ortonormal de b en el sistema EI. Muy bien, ahora vamos a definir otra cosa más. Definición número 3. Sí, número 3. No, sí, número 3. Entonces, sea EI es igual a 1 hasta n, un sistema de referencia en un punto de Rn. Entonces, la matriz n por n, cuyas filas son las coordenadas euclidianas de esos n vectores, es llamada la matriz de cambio de base o la matriz de orientación. O matriz de cambio de base, bueno, en inglés es así. Así me parece. Del sistema. O la matriz de cambio de base, como quieran llamar. Entonces, explícitamente, si tenemos explícitamente, si tenemos los vectores que los voy a poner como renglones, siendo que tendrían que ser columnas, pero lo voy a poner así, no importa porque la matriz A tiene que ser ortogonal, entonces tiene que ser igual a su transpuesta. Bueno, esto lo voy a poner así como A11, pensando en la matriz que vamos a escribir, A12, A13, etcétera, A1n en el punto P, etcétera. Luego voy a tener en igual a an1, an2, an3, ann en el punto P. Y si quieren por aquí pongan un EI, sería AI1, AI2, AI3, AINP. Entonces la matriz estaría formada por estas filas. Entonces me quedaría como A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, etcétera, AI1, AI2. Bueno, ese ya no lo voy a poner. AN1, AN2, AN3, ANN. Entonces esta A es una matriz de n por n con coeficientes en R. Entonces esta A describe la orientación del sistema en Rn, aunque no su punto de aplicación. ¿Por qué? Por la razón de que este producto es el mismo para cada P que yo tenga. Entonces no voy a saber en qué punto está. Y las filas son ortonormales. Pues recordando lo que vieron o sea, lo que quiere decir que E y EJ es igual a delta IJ. O sea, en otras palabras, que la suma sobre K
Voy a ponerle así, desde de A y K. De hecho, aquí ya estoy poniendo todos los índices abajo porque son coeficientes de una matriz. Pero igual debería poner índice arriba, índice abajo. Entonces vamos a dejarlo así para no confundir. AJK. Esta es una fila y esta es otra fila. Entonces eso es la fila EI, digamos. Una de estas connota una fila EJ, dada por el vector EJ. Digamos, AJ1, AJ2, etcétera. Y esto es la delta de Kronecker, por definición. Para IJ desde 1 hasta N. Entonces, esto lo que me dice es que A es una matriz ortogonal. Ortogonal. Entonces, esto lo estamos viendo para la última parte del curso. Y es bueno verlo en esta parte, en esta sección, ya que estamos discutiendo todas esas cosas de álgebra lineal, sobre los espacios vectoriales en cada punto. Entonces, recordando, tenemos que una matriz Q de n por n en R es ortogonal. Ortogonal si el producto de su transpuesta por la Q es la identidad, o sea, en otras palabras, que la inversa es lo mismo que la transpuesta. Y tiene un montón de propiedades. De hecho, esta es una matriz de rotación que representa una transformación que no deforma el espacio. Entonces, esta matriz representa una transformación que solo puede rotar, reflejar o ambos, una combinación de ambos. Preserva la longitud. Preserva la longitud del espacio. Entonces ustedes vieron que la norma de Q por un vector X es lo mismo que la norma de X. Entonces aplicar la matriz a un vector X lo deja exactamente igual, solamente si tengo el vector aquí puede ser que lo mueva, pero lo deja con el mismo tamaño. Es una matriz ortogonal. Y el producto interno también, o sea, QX, QY va a ser lo mismo que el producto interno de X con Y. No va a haber ningún problema. Y también sabemos que el determinante de Q es igual a más menos 1. Entonces el positivo, si recuerdan, es para una rotación que preserva orientación y el menos 1 es para una rotación seguida de una reflexión. Y bueno, y cumple que eso. Entonces, el determinante de A es más menos 1 y también A transpuesta por A es igual a la identidad, o en otras palabras que la transpuesta es lo mismo que la inversa, por ser una matriz de rotación. Entonces esto lo vamos a utilizar más adelante, pero conviene ya definirlo por lo que les menciono que estamos discutiendo ahora. Hay otro producto que se puede definir en R3, solamente en R3, que es el producto cruz. Pero en general el producto cruz en R3 nada más está relacionado con un producto que se llama el wedge, que se denota así, que es el producto de formas diferenciales. Es el producto de las formas diferenciales, en el espacio de las formas diferenciales, que no hemos descrito ahora y que no sé si lo hagamos ahora o quizá en cálculo 4 en caso de que nos den el curso y ustedes continúen. Eh, Está relacionado ese producto cruz en RT, está relacionado con ese producto wedge de formas diferenciales. ¿Qué es? No, no se preocupen.
Por ahora solamente es suficiente saber que ese producto cruz está relacionado con ese producto entre unas cosas que se llaman formas diferenciales. De hecho, las unoformas van a estar relacionadas, van a ser algo más general, pero van a estar relacionadas con la diferencial que no hemos mencionado más que en una parte del capítulo 4. Entonces, este producto cruz se puede transferir a cada espacio tangente de R3. El producto cruz se puede transferir a cualquier punto de R3 y va a ser exactamente lo mismo. Entonces la idea es, si yo estoy aquí y tengo aquí un producto cruz que va a ser, no sé, este vector, aquí estoy en el espacio R3, entonces tengo un vector U y un vector B, regla de la mano derecha, del U corro hacia el B los dedos y el dedo pulgar apunta hacia la dirección del producto cruz. Entonces aquí tengo el U cruz B en el punto cero. Entonces si yo estoy en un punto P, voy a tener una copia exacta de ese RN, voy a tener los vectores U y B trasladados al punto P, pero que van a pertenecer al espacio, este, al espacio tangente a RN en ese punto P, y el producto interno pues va a ser U cruz B en el punto P. Como es lo mismo, ese producto interno tampoco depende del punto. En realidad, pero no, perdón, como son vectores en este caso, perdón, en este caso son vectores a diferencia del producto interno que era un número. Entonces, como aquí son vectores, sí depende del punto P. Sí depende del punto P. Tengo que saber en qué punto estoy aplicando porque no es lo mismo aplicar el vector aquí en P que aplicarlo en el origen. Entonces, vamos a definir eso. 5.3, 5.4. Entonces, si B de P, W de P son vectores tangentes a R3 en un punto de R3, entonces el producto cruz va a ser una función definida con esta X que va del espacio tangente de R3, el espacio tangente de R3, cruza el espacio tangente de R3 a T, al espacio tangente de R3 en P. Entonces, tal que P de P cruz W de P, que sería el, no sé, un vector Z de P. El producto interno va a estar dado como el determinante por definición de el sistema canónico de referencia, las componentes del vector P y las componentes del vector W. Entonces, ¿qué nos da la dependencia del punto P? El sistema de referencia. Entonces, aquí en P, pues tengo el U1, el U2 y el U3. Claro que dependen del punto P. Entonces, tengo mi sistema, mi base, mi sistema de referencia canónico o natural en cada punto del espacio. Entonces es el clásico IJK que ponían IJK y luego ponían las componentes del vector U1, U2, B1, B2, B3, W1, W2, W3 y esto era pues U cruz B. Claro, pero ahora depende del punto donde yo esté porque ya vimos que no es lo mismo. Y voy a mencionar algo que les va a hacer la vida más simple cuando calculen propiedades del producto cruz. Entonces vamos a definir de manera informal el tensor de Levi-Civita.
No saben qué es un tensor, no necesitamos saber qué es un tensor, solamente diré que un tensor va a ser una transformación multilineal, también pertenece al álgebra lineal, y lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, definimos el tensor de Levi-Civita, este, como un epsilon IJK. Entonces, como estamos en Rn, esto voy a ponerlo en otro color. Bueno, en una observación voy a ponerlo después. Entonces, esto va a ser igual a 1 si tengo una permutación par de IJK. Vale menos 1 si tengo una permutación impar de IJK. Y vale 0 si tengo, si se repiten uno o más índices. Es decir, si I es igual a J, si J es igual a K, si I es igual a K, o si I es igual a J igual a K. En cualquiera de esos casos, esto vale cero. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, y como estamos en Rn, epsilon i jk es lo mismo que epsilon i jk y es lo mismo que epsilon i jk y esto es lo mismo que epsilon i jk y esto es lo mismo que epsilon i jk y es lo mismo que epsilon i jk. Entonces, todos estos son lo mismo. En un espacio que no sea Rn esto cambia porque va a depender de la métrica también. La métrica siempre va a servir para subir estos índices o bajarlos. Como la métrica en el espacio Rn es la delta de Kronecker, entonces da igual poner los índices arriba o abajo. Entonces, por supuesto, esto va a tener que ver con vectores, formas diferenciales, etcétera, pero bueno, eso a este nivel no nos interesa. Ahora, ¿qué significa esto? Pues una permutación par. Entonces, lo escribo así para que tengan todos los ingredientes y puedan usar esto. Permutación par de IJK. ¿Cuántas permutaciones hay en un espacio de tres elementos? El número de permutaciones, eso lo voy a poner antes. El número de permutaciones de un conjunto de n elementos es n factorial. Me parece que esto lo vimos en la parte de grupos al inicio. Entonces, ¿cuántas permutaciones tiene este? Pues tiene, por ejemplo, si estamos en R3, que es donde vamos a usar esto. Entonces, en R3 hay tres elementos: uno, 2 o 3. O sea, I vale 1, J vale 2, K vale 3 o lo que sea. Entonces, solamente son tres elementos. Entonces, 3 factorial, que es igual a 1 por 2 por 3, es igual a 6 permutaciones. Entonces, hay tres permutaciones pares, que va a ser la 1, 2, 3, que es la identidad. Entonces, par significa que si ustedes cambian uno, tienen que cambiar otro también. Y la manera más simple de verlo es moviendo esto en un ciclo. Entonces, por ejemplo, el uno lo muevo como no hay nada, se va al principio. Y ese uno empuja a los otros hacia adelante. Entonces, 2 3 1 es una permutación par también. ¿Cómo sé que es par? Pues tengo que hacer un número de permutaciones pares para llegar a la original. Entonces lo que yo haría es primero una permutación que es el 3 con el uno, y luego hago otra permutación para obtener con el uno y el 2. Y entonces llego al original. Bueno,
Entonces la otra permutación es muevo el 2. Entonces el 2 como no tiene a quién empujar se va hasta acá y empuja al uno y al 3. Entonces esas son las permutaciones pares. Entonces ¿qué significa? Que epsilon 1, 2, 3 es igual a 1, epsilon 2, 3, 1 es igual a 1 y epsilon 3, 1, 2 es igual a 1. Y hay tres permutaciones impares. Entonces eso surge cuando necesito un número impar para llegar al original. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar en cada uno de estos, cambiar dos números una vez. Entonces, por ejemplo, aquí sería cambiar el 2 por el uno. Entonces me quedaría 2, 1, 3, que es una permutación impar. Entonces, para yo llegar al uno, 2, 3, pues nada más muevo una vez. Una permutación impar. ¿Cuántas hay? Son tres de ellas. Usando las que tenemos aquí. Aquí permuto, por ejemplo, el 2 con el 3. Da igual, o el 3 con el uno, el que quieran. Entonces, el 2 con el 3. Y acá el 3 con el uno. 1, 3, 2. Entonces, eso significa que epsilon 2, 1, 3 es igual a menos 1. Epsilon 3, 2, 1 es igual a menos 1. Epsilon 1, 2, 3 es igual a menos 1. Y la otra parte, si dos son iguales, entonces epsilon 1, 1, 2, por ejemplo, es 0. Epsilon 1, 1, 3 es igual a 0. Epsilon 2, 1, 2 es igual a 0. Entonces siempre que se repitan 2, epsilon 3, 2, 3 es igual a 0. O epsilon 1, 1, 1 es igual a 0. Entonces, todos estos son 0 siempre que se repita al menos un índice. Muy bien, entonces en términos de ese tensor de Levi-Civita podemos escribir. Bueno, y antes cumple, tiene una propiedad. Cumple lo siguiente. Entonces la propiedad que cumple es que epsilon IJK con epsilon LMK, esto es igual a delta IL, entonces toman este con este. Se fijan que los extremos sean iguales, toman este con este. Y L, delta JM, por eso es fácil de recordar. Menos, y ahora como cruzado, I con M, y luego delta J con L. Entonces cumple con esta propiedad muy importante que nos va a ayudar en las cosas del producto interno. Y entonces, si BP, WDP pertenecen al espacio tangente a R3, entonces podemos escribir P cruz W como epsilon y JK BJ WK y el vector EI. ¿Sí ven? Entonces eso significa que la componente uno, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a hacer. Entonces, este índice arriba nos va a decir la componente del vector que yo tengo. Y estas que están abajo me dicen las componentes de W, de B y de W. Entonces son números, mientras este E es un vector. Eso lo tenemos que tener presente. Entonces, ese B se define de esa manera. ¿Por qué? Porque a eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, B cruz W es igual a epsilon I JK por BJ WK por EI. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo una suma sobre I desde igual a 1 hasta 3. Este J se repite con este, entonces tengo una suma desde igual a 1 hasta 3. Y este K se repite también, entonces voy a ponerlo explícitamente, aunque no debería, porque se supone que ya entendieron la notación de Einstein. Entonces estos son tres sumas. K igual a 1 hasta 3, J igual a 1 hasta 3, igual a 1 hasta 3, de epsilon I JK BJ WK EI. Entonces esto es igual a
Entonces ya no voy a poner las sumas. Voy a sumar sobre, bueno, sí, a ver. La suma desde KJ igual a 1 hasta 3 y sumo sobre I. Entonces me queda epsilon 1, JK, BJ, WK, E1. Más epsilon 2, JK, BJ, WK, E2. Más epsilon 3, JK, BJ, WK, E3. Y luego sumo sobre J. Esto me queda la suma desde K igual a 1 hasta 3 de J. Entonces J lo sumo desde 1. Entonces me queda epsilon 1 J1K. Entonces este es 0. Entonces ya no lo pongo. Para J igual a 1, esto se cancela por la propiedad que está aquí. Entonces siempre que se repite un índice se cancela. Entonces el 1 no va. Luego J es igual a 2. Entonces me quedaría epsilon 2K B2 WK E1. Más, sigo en este para J igual a 3. Epsilon 1 3K BJ WK E1. Y acabé con este, ahora voy con este. Lo mismo, J igual a 1. No hay problema. Me queda epsilon 2 1K B1 WK. J igual a 2. Ahí tengo epsilon 2 2. Ese se elimina. Este es 0. Entonces no va. Y J igual a 3. Epsilon 2 3K B3 WK. Aquí me faltó E2. E2. Más este último. J igual a 1. Epsilon 3 1K B1 WK E3 más epsilon 3 2K B2 WK E3. Y ahora tengo que sumar sobre K igual a 1 hasta 3. Entonces, esto parece que es más largo, pero no. Porque uno cuando ya entiende cómo se tiene que sumar, lo saca de manera directa. Entonces K igual a 1 hasta 3. Cuando K vale 1 tendría E1 1. Eso es 0. Cuando K vale 2 tendría 1 2 2. Eso es 0. ¿Sí? 2 1. Entonces esto es 0. Entonces no lo pongo. Luego epsilon 1 2 2. K igual a 2. No lo pongo porque esto es 0. Entonces me queda epsilon 1 2 3. B2 W3 E1. Más epsilon, y aquí el único que es distinto, entonces ya me fijo cuál es el único distinto. En 1 no, el 2. 1 3 2 B. Ah, bueno, y aquí me equivoqué, es B3. B3 W2 E1 más. Aquí el único que falta es 3. Epsilon 2 1 3 B1 W3 E2 más. Aquí falta 1. Epsilon 2 3 1 B3 W1 E2 más. Aquí falta el 2. Epsilon 3 1 2 B1 W2 E3 más. Y aquí falta el 1. B2 W1 E3. Entonces recuerden que este epsilon 1 arriba 2 3 es lo mismo que 1 2 3. Es lo mismo. Y esto es lo mismo que epsilon. Siempre este baja en el mismo lugar, en el primero. Epsilon 3 1 2 es lo mismo que epsilon 3 1 2. Entonces vamos a ver lo que habíamos escrito antes. Si es que no se acuerdan de la permutación, si es par o impar. Entonces 1 2 3 es 1. Me queda B2 W3. Y 1 3 2. 1 3 2 es impar. Entonces vale menos 1. Menos B3 W2 E1. Luego tengo E2 1 3. 2 1 3 es negativo. Entonces me queda menos. Y abro un paréntesis que es este B1 W3 y luego este 231. 231 es positivo. Positivo, pero como saqué el menos acá, sería menos B3W1 E2. Más 312. 312 es positivo. Entonces me queda más.
B1, W2 y 3, 2, 1 va a ser negativo seguramente. 3, 2, 1 menos 1. B2, W1, E3, que es exactamente lo mismo que si hago el determinante, miren. JK, B1, B2, B3, W1, W2, W3. Entonces esto es, quito esta y esta y me queda B2, W3 menos B2, perdón, menos B3, W2 por el vector I. Entonces eso es B2, W3 menos B3, W2 por E1 menos, y luego quito esta con este por este, B1W3 menos B2W1J. Entonces B1W3 menos B3W1. B1W3. Ah, claro, es que este es 3. B3W1. E2. Más K, que es, elimino este con este, es B1W2 menos B2W1K. Entonces es exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿ven? Entonces así usamos el... Déjenme borrar esto. Entonces, es lo mismo. Pero esto va a ser más simple de utilizar que lo otro. Ahora van a ver. Ahora vemos un ejercicio. Ahora, esto, o sea, el B cruz W, su componente 1 o su componente I va a ser esto sin el vector este de aquí. Entonces va a ser epsilon I JK BJ WK. Entonces esto así escrito me da la componente sin el vector. Entonces cuando yo haga el producto punto, por ejemplo, de B cruz W con Z, pues tengo que hacer B cruz W I con ZI. Entonces aquí en vez de escribir con el vector pongo así, con el ZI y hago lo que tengo que hacer. Muy bien, entonces eso es la forma escrita de esta cosa en términos del vector de Levi-Civita. Por supuesto, aquí estoy poniendo el EI como un sistema de referencia general. Tendría que ponerle la P acá chiquita, no la ponemos porque ya sabemos que es en cada punto. Y si es en términos de, si ese EI son los U's, entonces esos EIs van a cambiar por U1, entonces va a ser B cruz W de P. Vamos, sería B2W3 menos B3W2 U1 de P menos B1W3 menos B3W1 U2 de P más B1W2 menos B2W1 de U3 en P. Entonces así se calcula el producto interno con ese tensor de Levi-Civita. Es la componente I del vector B cruz W. Entonces vamos a ver un teorema para usar esto. Teorema número 2. Entonces el vector B cruz W es ortogonal a B y a W. Y su longitud es tal que la norma de B cruz W al cuadrado es igual a B punto B por W punto W menos B punto W al cuadrado. Demostración. Bueno, tenemos que B cruz W es igual a epsilon I JK BJWK por EI. Y la componente B cruz WI. Entonces yo pongo todo esto para que se entienda, pero cuando uno ya trabaja con esto, pues no está poniendo ahí tanta cosa, lo hace de manera directa. Entonces esta es la componente I de ese vector. Entonces
Para demostrar que son ortogonales, hay que ver que B cruz W producto punto con B es igual a cero. Entonces B cruz W. Esto sería B cruz W I con BI. Y esto entonces es epsilon I J K B J W K con con BI. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo ponemos como... O sea, si cambiamos el índice, esto es lo mismo que epsilon. Voy a cambiar el J por el K. Entonces, epsilon I KJ. Esto es lo mismo que esto. Solamente estoy cambiando el índice, no estoy rotando. Entonces, en vez de llamarle J a este, le llamo K porque es el mismo. Entonces, BK. Y en vez de llamarle K a este, le llamo J. WJ con BI. Aquí lo puse arriba, no sé por qué. ¿Sí? No estoy rotando ni nada. Ahora sí, voy a intercambiar estos dos para tener el epsilon y J. K. Entonces, como es una permutación impar la que voy a hacer, solamente voy a cambiar estos dos índices. Entonces, esto me va a quedar como menos epsilon y jk de bk. Ah, bueno, estoy cambiando los índices. Bj, wk con bi. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que epsilon y jk de bj, wk, bi es lo mismo que menos epsilon y jk de bj, wk, bi. Pero esto solamente puede ser posible que un número sea igual a su negativo si solo si epsilon i jk bjwk bi es igual a cero. Entonces, por lo tanto, b cruz w, b es igual a cero. Y análogamente, b cruz w con w es igual a cero. Ahora, si no entienden mucho este argumento, recuerden que yo siempre que tenga un índice arriba y un índice abajo, ese índice es mudo. Entonces yo puedo cambiar este i por j. Claro, pero acá yo tengo bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Este j lo estoy cambiando por k. Dejo todo igual, solamente cambio el nombre de los índices y este k le llamo j, da exactamente lo mismo. Y luego ahora sí como voy a intercambiarlos, voy a cambiarles el nombre. Entonces aquí sí estoy rotando o estoy haciendo una permutación impar. BJWK de BI. Y de ahí obtenemos eso. Y la otra parte que es la norma. Entonces, tenemos que la norma de cualquier vector al cuadrado es el producto interno B cruz W con B cruz W. ¿Cierto? Entonces, esto significa que voy a tener la componente B cruz W y con B cruz W y arriba o abajo, da igual. Por todo lo que hemos confundido aquí. Entonces, esto va a ser igual a epsilon i jk de bj wk por definición. Este es este. Y este de acá sería epsilon i. Pero en vez de poner jk voy a poner otros distintos porque es una componente distinta. Digamos, para no confundir los índices. Entonces, lm blwm. Y esto va a ser igual a epsilon i jk con epsilon i lm. Entonces ahora si pongo el índice este abajo, voy a ponerlo abajo. Porque es exactamente lo mismo. IJK solamente para poder usar esta propiedad de aquí. La propiedad número 1, ¿dónde está? Esta. Entonces todos abajo y todos arriba. Y los que son iguales van al extremo.
para usarlo exactamente igual. De hecho, no es necesario que se vea así, pero como están aprendiendo apenas, vamos a hacerlo así. Y esto es epsilon y LM. Pongo todo arriba y todo lo demás esto lo dejo igual. BJ, WK, BL. De hecho voy a ponerlo así. BJ, voy a ponerlo así. WK, BL, WM. Y ahora necesito que el i esté acá y el i esté acá. Entonces es recorrer los índices. Entonces esto me queda epsilon, muevo esto, me queda jk i. No hay cambio de signo porque es una permutación par. Y esto de acá igual. Lo corro, me va a quedar lm con i. bj, estos como son números, los puedo mover. bj, bl, wk, wm. Entonces esto es delta JL, delta KM menos delta JM por delta KL de BJ, BL, WK, WM. Entonces esto multiplico por lo que está acá, me queda delta JL por delta KM, BJ, BL, WK, WM menos delta JM, delta KL, BJ, BL, WK, WM. Ahora, cuando esto es distinto de cero, cuando J es igual a L, esta delta vale 1 y cuando K es igual a M, esta delta vale 1. En otro caso, esto se elimina. Entonces me queda para J igual a L, me va a quedar BL, BL y K igual a M, WM, WM. Menos J igual a M, K igual a L. Entonces BM, J igual a M, BL, WK igual a L, WM. Y entonces esto es, las puedo poner el índice abajo, arriba, me va a quedar BLWM y voy a separar con paréntesis BLWM, exactamente lo mismo, menos este... Ah, no, esperen. Es el que tiene el mismo índice. Entonces me queda BL, este lo voy a poner abajo, BL por WM, WM, menos este y este tienen el mismo índice, entonces va a ser BM, WM por BL, WL. Y esto por definición es el producto interno. Esto es B punto B, ¿cierto? O sea, B punto B es lo mismo que BI, BI, que es lo que está aquí. Entonces me queda esto y acá me queda W punto W menos, aquí me queda B punto W y aquí me queda B punto W. Entonces esto es igual a B punto B, W punto W menos B punto W al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Entonces aquí se ve la utilidad de esto. Entonces si ustedes revisan o se acuerdan de la demostración que hicieron de esto en álgebra lineal, van a apreciar la ventaja de esto. Y esta notación la vamos a usar para demostrar propiedades del gradiente, de la divergencia, del rotacional, del laplaciano. Muy bien. Ahora vamos a ver lo de la longitud de arco. Entonces si tenemos eso, lo que vamos a hacer es ponerlo como una definición, aunque eso ya lo vieron en cálculo 1, la idea es similar. Entonces, en cálculo 2, perdón, si alfa es regular, es decir, alfa prima es distinto de cero, y eso significa que no hay bordes para la curva. Entonces yo tengo una curva, voy a ponerla aquí,
alfa. Entonces va de un conjunto este, I a Rn. Me queda mi alfa de t. Entonces no tiene bordes porque estamos suponiendo que la curva es regular. Y podemos dar una partición. O sea, vamos a decir que I, alfa es I igual a, B, contenido en R a Rn. Entonces este es A y este es B. Entonces, podemos dar una partición. Y de hecho voy a poner que el intervalo sea cerrado. Ya mencionamos qué significa eso. No hay ningún problema. Entonces, vamos a tomarlo cerrado. Entonces vamos a dar una partición. ¿Se acuerdan? Aquí hay que recordar lo de cálculo 2. Entonces sea P una partición del intervalo AB. Y vamos a dar esa partición como el conjunto T1 igual a T2, etcétera, hasta Tn igual a B. Entonces aquí voy a tener T1, T2, T3, etcétera. Aquí voy a tener Ti menos 1, Ti más 1, etcétera, hasta Tn. Entonces damos una partición del intervalo AB. Entonces, como la curva es regular, la derivada es distinta de cero y toda función derivable es continua, entonces manda todo esto a los puntos pi, que van a ser igual a alfa de ti. Entonces por ejemplo, me lo mandaría aquí. Digamos, aquí no tendría curva. Vamos a ponerlo aquí. Esto me lo mandaría a alfa 1, voy a ponerle así. O P1. P1. Luego acá voy a tener el P2, P3, PI. Por acá, no sé, el PN. La imagen de esos puntos. Por acá está el origen. Entonces esos son vectores, los podemos ver como vectores. Sí, son los alfa de TI. Entonces este es alfa de T1, alfa de T2, etcétera, como vectores. Ya no voy a escribir tanto porque si no, no se va a ver lo que queremos. Y lo que podemos hacer es tomar la diferencia de los puntos. Entonces, la diferencia de los puntos donde cada pi pertenece a la curva. Entonces, la suma desde igual a 1 hasta n de pi menos 1, que geométricamente van a ser esto de aquí. Entonces me va a dar este vector, luego acá, esta diferencia me va a dar este vector, y luego acá me va a dar este vector, y acá me va a dar este vector. Bueno, y acá vamos juntando, perdón. P3 con P4, etcétera. Voy a tener acá este vector con otro, etcétera, hasta llegar a el Pn-1 con etcétera. Entonces lo que me da estos son estos vectores de aquí. Entonces conforme el número de puntos sea más grande, o sea, cuando n tenda a infinito, ¿se acuerdan de la definición de integral de Riemann? Que es como estamos pensando esto. Cuando t tiende a infinito, entonces tengo un montón de puntos y estos se van acercando. Entonces cuando se van acercando, estas líneas rojas se van pareciendo a la curva. Entonces si tengo un montón de puntos, voy a tener como pedacitos de recta que se van a ir pareciendo a la curva. Entonces la suma de estos vectores es la suma desde igual a 1 hasta n de la norma por definición de alfa de ti menos, bueno, le puse el índice arriba. Sí, y acá los puse, bueno, se entiende que índice arriba o abajo exactamente lo mismo, pero bueno, para ser coherente, vamos a ponerlo así.
T1, T2, T3, TI, TN, T1, T2, TN. Entonces, alfa de TI menos alfa de TI menos 1. Son estos vectores de aquí diferencia. Entonces, cuando esto tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, es decir, en el límite, esto va a tender a la longitud de la curva. ¿Cierto? Vamos a ver que es así. Y hay que usar de nueva cuenta el teorema del valor medio, que hemos usado ya múltiples veces. Tenemos una función de R en R, donde y es igual a AB. Entonces continua en AB y derivable en AB. Entonces existe un número en el intervalo AB abierto tal que f' de xi es igual a f de b menos f de a por b menos a. Entre b menos a, perdón. O f' por b menos a es lo mismo que f de b menos f de a. Entonces, si tenemos alfa de Rn Rn, que es c infinito, entonces los alfa i's van a ser funciones que van de R en R, donde vamos a poder aplicar el teorema del valor intermedio. Entonces esta es continua en I y derivable en AB. Entonces el teorema del valor medio nos dice que existe un xi que va a tener el índice I refiriéndose a la componente y el índice J, o sea, el índice I para la partición y el índice J para la componente, que pertenece al intervalo ti-1, tal que alfa j de ti, que es esta f en b, menos alfa j en en ti-1, que es la a, es igual a la función que sería alfa j' en el xi y j por la diferencia de b menos a, que es ti menos ti menos 1. Entonces, eso es por el teorema del valor intermedio para toda i desde 1 hasta n, para toda j. Bueno, aquí vamos a poner que va a ser el mismo. Para toda i para toda j desde 1 hasta n. Bueno, no sé, aquí si quieren le pueden llamar un m si quieren, para la partición. La que hicimos aquí, en vez de hasta n, hasta m. Para no confundir con la dimensión del espacio. M, vamos a ponerle así. Aquí sería PM. Bien, entonces esto, si hacemos la diferencia, lo que vamos a encontrar, no lo voy a hacer paso por paso. Entonces, queremos encontrar la norma de alfa de TI menos alfa de TI menos 1. Entonces eso va a ser las componentes, o sea, esta diferencia va a ser alfa 1 de, de TI menos alfa j de TI menos 1. No, o sea, es que no quiero escribir todo, pero voy a ponerlo acá para que no se confunda. Alfa de TI menos alfa de TI menos 1 va a ser alfa 1 de TI menos alfa 1 de TI menos 1, alfa n de TI menos alfa n de TI menos 1. Así. Y cada uno de estos va a ser igual a esto de aquí. O sea, va a ser alfa 1' de xi y 1 hasta alfa n' de xi y n por ti menos 1, porque ese es un número. Entonces va a quedar así.
Entonces para cada componente voy a tener esto, es lo que me dice esto de acá. Y como el alfa prima es continua, entonces el alfa prima es continua. Entonces cuando yo tenga el alfa 1 prima de xi y 1 hasta alfa n prima de xi y n, entonces esto va a ser aproximadamente alfa prima en xi para toda xi en ti menos 1, ti. Y entonces ahora sí, esto nos va a hacer que la norma de alfa de ti menos alfa de ti menos 1, entonces eso va a ser aproximadamente la norma, por esto que está aquí, la norma de alfa prima de xi por ti menos 1. Y esto por las propiedades de la norma va a ser el valor absoluto de, o sea, la norma de alfa prima de xi por valor absoluto de ti menos 1. Y entonces lo que vamos a tener es que la suma desde igual a 1 hasta m de la norma de alfa de ti menos alfa de ti menos 1 va a ser aproximadamente la suma desde igual a 1 hasta m de la norma de alfa prima de xi y por valor absoluto de ti menos 1. Y esto es como la delta, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta m de la norma de alfa prima de xi y por valor absoluto, que sería delta ti, por delta ti. Entonces esto con la definición de integral de Riemann, se tendría que el límite cuando m tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta m de la norma de alfa prima de xi por delta ti, eso va a ser justamente la integral de a a b de la norma de alfa prima de t diferencial de t. Y esto es la longitud de la curva, según la interpretación geométrica que hemos analizado acá. Entonces vamos sumando las pequeñas longitudes estas. Y entonces en el límite esas longitudes me van a dar la longitud de la curva. Entonces con eso vamos a definir lo siguiente. Entonces esto no es una demostración, solamente es el por qué esta definición aparece. Si se fijan en el O'Neill, solamente les da la definición, pero no les explica nada de esto de acá. Y eso es porque supone que ya vieron que se vio en cálculo 2, cálculo de una variable. Sea alfa una función de R en Rn. Una curva en Rn tal que la norma de alfa prima de t es integrable en el intervalo AB. Entonces definimos la longitud de arco de alfa como L de alfa igual a la integral de AB de la norma de alfa prima de t diferencial de t, es decir, la norma de la velocidad. Ahora, si alfa es 1 a 1 en el intervalo AB, entonces solo en un número finito de puntos tenemos eso y eh, podemos definir S de t como esa longitud de la curva, o sea, como un parámetro.
de la curva C o de la curva alfa. Entonces, en este caso, pues la norma es una función que va del espacio tangente Rn a R. Es decir, toma un vector tangente y me da la norma de B de P, que es B.B en P a la 1 medio, que no depende de P, que es B.B a la 1 medio. Y entonces la norma de alfa prima de T, por ser un vector tangente también, es la norma de alfa de T, alfa de T prima a la 1 medio, que explícitamente es, lo voy a poner con la suma es igual a 1 hasta n del producto interno de la derivada de alfa i con respecto de t, la derivada de alfa i con respecto de t a la 1 medio. Entonces esto porque alfa prima es un vector tangente a Rn. Entonces si nosotros restringimos, o sea, eso es si dejamos el intervalo y digamos en general, tenemos toda la curva infinita, por así decirlo, pero si lo restringimos al conjunto AB, entonces eso se va a llamar un segmento de la curva y su longitud pues va a ser L de alfa, exactamente lo mismo. Entonces, hay veces que, ¿por qué se introduce esta parametrización? Porque hay veces que uno está interesado solamente en la ruta que sigue la curva y no necesariamente por la velocidad con la que la recorre. Entonces, para ignorar esa velocidad, una forma es representar la curva alfa por una curva beta que tenga rapidez unitaria, es decir, de manera que la norma esta sea igual a 1. Eh, Igual esa beta representa un viaje estándar a lo largo de la trayectoria alfa. Entonces, esto da pie a la siguiente definición. Sería nuestra definición número 6. Vamos a decir sea alfa una curva o una función definida de i, es un conjunto de Rn, una curva. Entonces decimos que alfa es una parametrización por longitud de arco de la curva si la norma de alfa prima de t es igual a 1 para toda t en i. Ahora, como una observación, si alfa es una parametrización por longitud de arco, es decir, si la norma de alfa prima de t es igual a 1, entonces para toda t en i, eso significa que alfa prima por las propiedades de la norma, si esto es distinto de 0, entonces eso significa que esto, o sea, si esto es mayor que 0 más bien, eso significa que el alfa prima de t es distinto de 0 porque estamos en un espacio normado para toda t en i, y en otras palabras eso quiere decir que alfa es una curva regular. Automáticamente, si se tiene una parametrización por longitud de arco, automáticamente esa curva es una curva regular. Aquí hay una cosa que uno puede preguntarse, y es si tenemos un montón, como hemos visto antes, un montón o muchas más bien, si tenemos muchas parametrizaciones de una misma curva, entonces ¿cómo saber que la longitud de arco no depende de la parametrización? Para tener una buena definición, una definición sólida de una longitud de arco, esa longitud debe ser independiente de la parametrización que yo tome, porque la curva va a ser la misma curva con la misma longitud independientemente de cómo la recorra. Geométricamente eso significa que es independiente de la parametrización, que no dependa de la parametrización.
Entonces, ustedes tienen en la tarea un ejercicio donde tienen que demostrar eso. Yo solamente lo voy a enunciar aquí. Teorema 5.5.3. Entonces, sea alfa una curva regular, que de hecho, bueno, una curva regular, muchas veces van a ver que le piden a la curva que sea de clase C2 al menos. Entonces nosotros vamos a dejarla como una función diferenciable como la definimos anteriormente, es decir, que es derivable C infinito, pero puede ser, digamos, clase C2. Al menos tiene que ser clase C2. Aquí lo voy a poner en otro color solamente para hacer notar que es lo mínimo que se le tiene que pedir. Es clase C2 en R. Bueno, y según lo que habíamos definido, pues nuestra notación tendría que ser clase C2 y Rn. Es una curva regular. La longitud de arco, entonces, la longitud de arco, como la definimos, es invariante bajo reparametrizaciones regulares. Parametrizaciones regulares. Ahora, eso no lo definí, pero digamos, una curva es regular si su derivada es distinta de cero, una parametrización va a ser regular si eh, la h, esa función que va de j a i, esa h' es distinta de cero. Bueno, la demostración la tienen que hacer de tarea, la voy a poner aquí, demostración, tarea, el ejercicio, estoy viendo aquí 9A. Entonces eso le tocará hacerlo al profesor Jorge o al profesor Arturo. Ahora, vamos a demostrar que si tenemos una curva en Rn siempre va a existir una parametrización por longitud de arco. Teorema 5.5.4. Si alfa es una curva regular en Rn, entonces existe una parametrización de una parametrización beta de alfa por longitud de arco. Longitud de arco. Entonces, siempre que tengamos una curva regular, nosotros podemos parametrizarla por longitud de arco, al menos teóricamente. Entonces, como la alfa es regular, entonces, la alfa es regular. Entonces, eso significa que alfa prima es distinto de cero para toda t en i. Entonces, la función es derivable, de hecho, es clase c infinito. Entonces, como alfa es c infinito eh, de i a Rn, eso significa que la función es continua. Si la función es continua, no, pero eso, ¿qué queremos? Bueno, la función es continua, pero eso no es lo que quiero. Tenemos que alfa es regular, entonces alfa prima es distinto de cero y la, ¿cómo se llama? La norma de alfa prima entonces es integrable como función de R en R, aplicando el teorema
de Lebesgue. Entonces esa alfa prima es integrable. Y entonces podemos definir la función o la función s de t como la integral de a t de la norma de alfa prima de u diferencial de u. Que esta alfa prima es diferenciable dado que la curva es regular. Entonces por el teorema fundamental del cálculo, entonces, ¿se acuerdan del teorema fundamental del cálculo? Dice, no lo voy a escribir, pero dice que si, si f es integrable en el intervalo AB, bueno, a ver, voy a escribirlo para que lo tengan. El teorema fundamental del cálculo dice que si f es integrable en AB, la f definida como una función que va del intervalo AE a R, y definimos la función f grande de x como la integral de ax de una función f chiquita de t de t, entonces f es diferenciable y su derivada en el punto C es igual a la f chiquita en C. Entonces, como esta función es integrable y hemos definido la s de t como la integral de esa función, entonces el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que la función es diferenciable. Entonces, la norma de alfa prima de u es diferenciable. No, no, la mayúscula, perdón. Entonces, S de t es diferenciable. Y la derivada de S con respecto de t va a ser justamente, ¿se acuerdan en cálculo 2 cómo les enseñaron a derivar estas integrales? Me quedaría la norma de alfa prima de t. Eso es la norma de alfa prima de t. Esto es cálculo 1 para toda t que pertenece ahí. Pero alfa prima de t es distinta de 0. Entonces eso implica por estar en un espacio normado que alfa prima de t norma es mayor que 0. Entonces eso implica que ds en dt es mayor que 0. Y tenemos el teorema de la función inversa de cálculo también. Voy a escribirlo aquí. Teorema de la función inversa para funciones de R en R. Si yo tengo, voy a escribir la función I, que de hecho en las 2 semanas que siguen tenemos que ver este teorema para funciones de Rn en R. Entonces, si f es de clase C1 y f' en x0 es distinto de 0, entonces existe un abierto J eh, abierto tal que x0 pertenece a J y un abierto K tal que f de x0 pertenece a K, tal que la función f de J ahí es 1 a 1 y sobreyectiva. Además, la inversa, que sería la función que va de K a J, a ver, esperen, ¿cómo puse esto? Existe J abierto tal que X pertenece a J. Perdón, aquí va de J a K. Es 1 a 1 y sobreyectiva. Además, la inversa entonces que va de K a J es clase C1 en el intervalo y para Y que pertenece a K, si X pertenece a J, entonces, o más bien para todo Y que está en K,
se tiene un X, existe un X en J tal que f de X es igual a Y y la derivada, que es lo que nos interesa aquí de la inversa, es igual a 1 entre f' de X. El teorema de la función inversa. Entonces, nosotros tenemos que esta derivada es distinta es mayor que cero, es decir, ds en dt es distinta de cero. Entonces, existe el abierto, etcétera, todo esto que dice el teorema, pero lo que nos importa es que eh, existe la inversa, existe, por este teorema en verde existe, ¿cómo le ponemos? La inversa de esta sería t igual a t de s. O sea, ¿por qué? Porque la s, la s es una función de t. Entonces, por este teorema existe t de s igual a s. Inversa. Inversa de s tal que... Bueno, de hecho le voy a quitar así. Vamos a ponerlo así. Existe t de s. Inversa de s. Tal que su derivada, que sería la inversa, sería dt con respecto de s, que sería este f a la menos 1. O sea, la f que tenemos es la s. La inversa de la s es la t. La derivada de t con respecto de s va a ser igual a 1 entre la derivada de f con respecto de x, pero la f sería la s, entonces es 1 entre ds en dt, que es mayor que 0. Entonces esto es mayor que 0. Por lo tanto, el dt con respecto de s es mayor que 0, es positivo. Y vamos a dar la reparametrización sea beta, una reparametrización de alfa por longitud de arco. Vamos a ver qué es una longitud de arco tal que esta beta de S es precisamente la alfa evaluada en t que depende de S. Entonces, si es eso, calculamos la derivada para ver que tiene norma 1. Entonces, por la regla de la cadena tenemos beta prima de S. Eso va a ser igual a la derivada de alfa con respecto de t. O sea, alfa prima evaluada en t de S. Donde está alfa prima es d alfa en dt. Por, si quieren, vamos a poner así. Entonces, es d alfa en dt evaluada en t de s por la derivada de t con respecto de s evaluada en s por la regla de la cadena. Pues todo esto ya lo sabemos. Estamos aplicando cosas de cálculo 1 acá. Y esto que aprendimos ahora en cálculo 4, que es la regla de la cadena. Entonces, la norma de beta prima de s para esa parametrización que hemos propuesto sería la norma de, esto lo va a poner como alfa prima de t de s por dt en ds. Pero este es un número, entonces por propiedades de la norma me queda valor absoluto de dt en ds por la norma de alfa prima evaluada en t de s. Pero dt en ds es mayor que cero, entonces el valor absoluto se va ahí, me queda dt en ds por la norma de alfa prima en tds evaluada en tds. Y esta norma es ds en dt. Entonces esto es igual a dt en ds por ds en dt evaluado en tds. Y esto evaluado en s. Entonces por la regla de la cadena esto es igual a 1. Entonces esta norma ya la teníamos aquí. Ds en dt. Entonces aquí estamos usando que esto es igual a 1 por regla de la cadena, pero si estuviéramos en cálculo no estándar, pues estos serían los infinitésimos y esto es como dividir un número me da 1 y esto dividir el mismo número y me da 1. Pero
Lo que estamos utilizando acá es la regla de la cadena. Entonces, este, por lo tanto, existe una parametrización por longitud de arco de la curva alfa, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, siempre que la curva sea regular, o al menos que sea de clase C2, perdón, siempre que la curva sea regular, pero recordemos que nosotros definimos curva y dijimos, bueno, vamos a decir que la curva va a tener sus componentes C infinito, pero no necesita ser C infinito, tiene que ser al menos de clase C2 nada más. Entonces, si es infinito, pues mucho mejor. Y entonces, yo siempre puedo encontrar una parametrización por longitud de arco, repito, al menos en teoría. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, teóricamente, o bueno, ¿cómo se puede? Eh, siempre se puede. Estoy pensando cómo la ponemos. Sí, voy a dejarlo así como lo tenía pensado. Teóricamente, siempre es posible encontrar una parametrización por longitud de arco. Pero en la práctica, hacerlo es muy complicado. Casi nunca se puede hacer. ¿Por qué? Pues número uno tenemos que calcular. Número uno hay que calcular la integral de la norma de alfa prima de t, que ya vimos que es la suma desde igual a 1 hasta n del producto interno de d alfa con respecto de t con d alfa con respecto de t a la 1 medio. No, perdón. ¿Cómo es esto? Este... No, todo a la 1 medio, perdón. A la 1 medio. Entonces es la integral de una raíz cuadrada. Que si recuerdan en sus cursos de cálculo, hacer las integrales de estas cosas era bastante complicado. Y número dos, si es que podemos solventar ese problema, pues nosotros tendríamos la función acá donde está la integral. Aquí, tendríamos la integral s de t igual a una función que depende de t. O sea, en teoría tendríamos s de t, o sea, tendríamos s igual a s de t. Y entonces hay que despejar t en función de s. Es decir, tenemos que encontrar t igual a t de s. Y eso es complicadísimo en la práctica. Que es muy complicado encontrar la inversa de eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Ejemplo uno nada más. Un ejemplo, sí. Digamos que tenemos la curva alfa de t igual la hélice a coseno de t, a seno de t, coma b por t, donde a cuadrada más b cuadrada es mayor que 0. Y vamos a dar la curva alfa que vaya de 0 a, ¿qué será? 4pi.
de R a R2. Entonces es la hélice que habíamos pintado anteriormente. Ahora no me interesa lo que pasa geométricamente, sino lo que pasa algebraicamente. ¿Cómo haría el cálculo de la parametrización por longitud de arco? Ah, pues tengo que calcular la derivada primero. Alfa prima de t es menos a seno de t, coma a coseno de t, y aquí me quedaría b. Luego tengo que calcular la derivada de esto. Alfa prima de t, perdón, la norma de esto es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Y esto me queda igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada, factorizando el a cuadrada me queda a cuadrada por seno cuadrado más coseno cuadrado, pero eso es igual a 1. Y este le voy a llamar un número c, que como a cuadrado más b cuadrado es mayor que 0, pues este c es mayor que 0 también y puedo hacer la raíz de esto. Ahora, la primera dificultad, encontrar la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco sería s de t igual a la integral de 0 a, a t para encontrarla como función, porque no quiero saber cuánto mide, sino quiero encontrar la función longitud de arco. Por supuesto, aquí yo tengo mi hélice que hace esto, ¿se acuerdan? Se queda aquí. Entonces va desde 0 hasta 4pi. Si yo calculo la integral de 0 a 4pi, me va a dar la longitud de esto, que realmente es la longitud de del perímetro de la circunferencia dos veces, porque es como una circunferencia que se recorre dos veces y luego lo levantamos y nos queda este resortito. Como ese juguete que tienen los aros así y lo levantan y entonces les queda algo así. Más o menos así es eso. Pero yo quiero saber la longitud de arco como funciona. Entonces voy de 0 hasta un número t en este caso, que es lo que voy a encontrar aquí, de la norma de alfa prima de t. Entonces, primer obstáculo es integrar esta raíz cuadrada, que en este caso pues me da una constante. Entonces no hay problema, esto me queda c por t. Siguiente paso, una vez que tenga esto, si se fijan, s de t es una función que depende de t. Entonces ahora para encontrar la inversa yo tengo que despejar t en función de s. Entonces aquí tengo s igual a c por t, que es una constante de la c. Entonces t de s es igual, o sea, t es igual a s sobre c. Entonces esta es una función que depende de s, la t, que es lo que teníamos en general. Entonces este es el segundo paso complicado que no siempre se puede hacer. Entonces si solventamos este, puede ser que podemos sacar la integral, pero luego nos puede quedar una función, no sé, por ejemplo así. Más 2 más t a la 5. Y bueno, puedo despejar t en función de s. Ese es otro problema que vamos a ver más adelante y es un problema que también atacaron en cálculo 1. No siempre se puede. En este caso se puede. ¿Cómo me queda la parametrización por longitud de arco? Pues me queda beta de s igual a alfa evaluada en t de s. Y eso sería la función alfa que ya tengo, pero en vez de evaluarla en t, la evalúo en s sobre c. Vamos a ponerlo así. Me queda alfa evaluada en s sobre c. Y eso es a coseno de s sobre c, coma a seno de s sobre c, coma s sobre c por b. Esta sería mi parametrización por longitud de arco. Entonces, ¿cómo compruebo que es por longitud de arco? Pues calculo la derivada de esto, beta prima de s, que es la derivada de beta con respecto de s. Esto me queda menos a sobre c por el seno de s sobre c. Aquí estoy derivando la derivada del coseno menos el seno. Y por la derivada de s sobre c con respecto de s, pues es 1 sobre c que está aquí. Entonces cálculo 1, pero aplicado muchas veces. A sobre c por el coseno de s sobre c y b sobre c. Ahora calculo la norma de esto. La norma de beta de s, de beta prima de s,
pues es la raíz cuadrada de este al cuadrado, a cuadrada entre c cuadrada, seno cuadrado de s sobre c, más este al cuadrado, a cuadrada sobre c cuadrada, coseno cuadrado de s sobre c, más b cuadrada sobre c al cuadrado. Esto es a cuadrada entre c cuadrada por seno cuadrado más coseno, que es 1. Me queda raíz de a cuadrada sobre c cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada. Y esto es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada. Pero c cuadrada es, o c es esto. Entonces c cuadrada es a cuadrada más b cuadrada. Entonces esto me queda raíz de c cuadrada entre c cuadrada, que es igual a raíz de 1, que es igual a 1. Por lo tanto es beta de s, es la parametrización. La parametrización por longitud de arco. Entonces aquí se ve, primer problema, integrar lo que me quede la norma. Aquí fue algo sencillo, se puede integrar. Segundo problema, si es que puedo integrarlo, despejar la t, poner la t en términos de la s. Entonces en la práctica no es recomendable, y de hecho nosotros vamos a calcular las ecuaciones de, o vamos a obtener las ecuaciones de Frenet-Serret para longitud de arco, para parametrización con longitud de arco, pero después eso nos va a ayudar para encontrar las mismas fórmulas o las fórmulas generales para una parametrización cualquiera, que es la que se usa en la práctica. En la práctica uno no parametriza con longitud de arco por las complicaciones que ya mencioné. Entonces vamos a definir algo sobre las parametrizaciones que se me había olvidado antes. Entonces, definición número 7. Vamos a decir que una reparametrización alfa de h de alfa preserva la orientación si la derivada es mayor o igual que 0. Y vamos a decir que invierte la orientación si la derivada de la reparametrización es negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Pues yo tengo la curva siempre, la curva alfa, que siempre va a tener como imagen la curva alfa. O sea, si es una circunferencia, va a ser una circunferencia siempre. Y con una parametrización yo puedo recorrerla en esta dirección de manera muy rápida, pero también puede ser que la pueda recorrer en la misma dirección de manera lenta, o también puede ser que recorra la curva en la dirección contraria. Entonces eso me lo va a dar la derivada de la reparametrización de esa función h que me manda el conjunto j al conjunto i, que me sirve para reparametrizar la curva, ¿se acuerdan? Entonces eso me lo va a decir la derivada de esa función, como tenemos en la definición 5.5.7. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y en el caso particular de lo que estamos viendo ahora, como la ds en dt es mayor que 0 para una curva regular, en lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo tenemos una alfa regular. Entonces, eso implica que alfa prima es distinta de 0. Entonces, eso implica que la norma de alfa prima, que es ds en dt por lo que vimos, es positiva. Entonces, esta justamente es la función h, esta que está aquí. Entonces, esto lo que me dice es que S' de t es mayor que 0, que sería esta h de acá. Y justamente para encontrar la parametrización tenemos beta de s es igual a alfa evaluada en s de t. Perdón, en t de s. En t de s, que justamente es la función s de t, la h, o sea, beta de s. Esa es positiva. Entonces, beta igual a alfa compuesta con s
preserva la orientación. Es decir, la parametrización con longitud de arco preserva la orientación. Es decir, una parametrización por longitud de arco siempre preserva la orientación. Siempre. Está demostrado ahí en esta observación. En algunos libros vendrá como un teorema, una proposición, lo que sea, pero bueno, aquí solamente lo observamos. Ahora viene una cosa eh, muy importante desde el punto de vista de las matemáticas avanzadas, que es... Ah, bueno, pero ya se acabó el tiempo. Voy a dejarlo para la siguiente, solamente adelanto un poquito. Es definir, que podemos definir sobre una curva podemos definir un campo vectorial. Podemos definir un campo vectorial sobre una curva. Y este y eso nos va a decir muchas cosas sobre la curva interesantes que vamos a ver en la siguiente clase. Déjenme borrar esto. Y en la siguiente clase terminamos con esta. Bueno, también voy a dividir la clase en una parte 1 y una parte 2. Y probablemente nos tomemos una clase más para terminar con el tema de funciones de R en Rn. Entonces hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí. Y, y mañana continuamos.